No eran solo 8 sílabas. Sí, 8 sílabas, Sí, no, 8 sílabas. frases, algo así. Pero eso era en el romance. Ay, en el romance. Licenciado, muy buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, Buenos días, Licen. Licen. Buenos días, Licen. Buen día, Buenos días, Licen. licenciado. Licen, buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con Buenos días, todos. ¿Cómo han Licen. pasado? Buenos días. Buenos días. Bien, Buenos licenciado. días, buenos días. ¿Cómo Buenos están, días, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. ¿Hablaban Buenos del días. romance? Sí, Sí, Licen. estamos bien A románticos hoy, veces. Licen. Excelente, Estamos muy muy bien. El románticos. romance es Hoy estamos importante. bien románticos. Por ser fin de Excelente, mes, excelente, muy hay bien. que culminar Es el mes. importante el romance, el romanticismo, ¿no? Bueno, es una expresión muy bonita que nosotros, los seres humanos, tenemos y que obviamente pues tenemos que expandirlo de la mejor manera. Ahora, la pregunta será, ¿todavía existen románticos? No, Sí, ¿Les todavía gustarán, existen, en este licenciado. caso, a las Claro, señoritas que sean profe. románticos, los Sí, chicos? existen, Ya se licenciado. Esta extinguieron, duda, profe, dicen. ¿qué pasó? Sí hay, sí hay. Y hay unitos. Uno que otro, pero sí hay. Sí hay, excelente, muy Lo que, bien. Bueno, a lo que pesar pasa del es que las tiempo, compañeras no han prácticamente, ¿no? encontrado nomás. No me han Muy visto, bien, dice. No me han encontrado, dice puede No Efraín. me han ser, muy bien, encontrado, dice. puede No, pero ser, muy compañero, es bien. que usted es usted sí es de la época romántica. Los de muchachos de ahora, olvídese. Ya no hay. Ya, muy bien. Bueno, la cuestión es que, bueno, en este caso del romanticismo, ¿no? Antes, si hablamos de 20, 30 años atrás, prácticamente, pues, la mayoría lo practicábamos, ¿no? Hoy en día, ya los jóvenes ya no practican el romanticismo, ¿no? Entonces, si antes se conquistaba, en este caso, ¿no? A una mujer con rositas, una canción, una serenata, hoy en día, ¿cómo conquistan los chicos a las señoritas? Con un mensaje. No lo sé. WhatsAppeazo. Con un Un WhatsApp nomás. mensaje, un WhatsApp, Y, y nada una más. canción, Un una copia y cancioncita pega. reggaetonera. Un reggaetón. Muy bien, Un Un excelente, control Z. reggaetón excelente. y cayó. Ya no directamente practican esos, o la mayoría, ¿no? Ya no practican directamente esos pasos románticos, ¿no? Y pues son situaciones que eso también tenemos que llegar a innovar y obviamente pues sin perder la delicadeza, en este caso, en todo momento, ¿no? El romanticismo siempre está establecido en nuestra sociedad, en las personas, en las novelas, en la música y sobre todo expresa nuestros sentimientos, ¿no? Que eso también es importante a destacar. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿no? Unas dos novelas emblemáticas que nosotros hemos visto en televisión y habla del romanticismo, ¿cuáles fueron? ¿O cuáles serían? La Virgen de Guadalupe. Romeo y Julieta. Escalera al cielo. Hasta que la plata no se pare. Ya va. Un poco más dice Muy Betty bien, la Betty Fea. la Fea Qué dice, romántica. excelente, excelente, Betty la Fea, Romeo y Julieta, muy bien, que son novelas emblemáticas que nos hablan directamente de romanticismo, excelente, pero bueno, son parámetros que en este caso todavía deben mantenerse en nuestra sociedad y obviamente las personas que todavía quedamos románticos, todavía mantener lo que es la enseñanza con todos nuestros compañeros, ¿no? Bien, chicos, no se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, actividades, tareas. De igual manera, no se olvidará, por favor, en este caso, de presentar los documentos en la institución, si tal vez estamos debiendo algún certificado, algún documento de algún año lectivo anterior, también presentarlo, ¿no? Y a su vez, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. El día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la ONU, o mejor conocido como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?
Si recordamos un poquito, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, del asesinato de más de 60 millones de personas, en caso de este enfrentamiento, se dio pues la agrupación o el fortalecimiento, en este caso, de la Sociedad de Naciones de 1920, ¿no? Si recordamos un poquito, las Naciones Unidas directamente fueron creadas con las bases de esta organización internacional y justamente para evitar, sí, que se diera el enfrentamiento de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, si en la Segunda Guerra Mundial aparecieron las bombas atómicas y perecieron más de 60 millones, imaginen qué pasaría si llega a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Acaba el mundo. Ahí ya desaparecemos. Nos extinguimos. Ya desaparecemos. Todos. Ya morimos Excelente. todos. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? A los años de 1939 al 45, países como la Unión Soviética de aquel entonces y Estados Unidos contaban con bombas nucleares. Hoy en día, por no decir la mayoría de los países en el mundo, cuentan con bombas nucleares, ¿no? Que prácticamente son bombas que destruyen territorios, además de ello dejan lo que es una radiación muy fuerte. Entonces, eso directamente elimina los rastros de vida, especialmente de los seres humanos, y no permite tener condiciones de vida aceptables, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a revisar la ciudad de Nagasaki y de Hiroshima, a pesar de que en Japón es una de las potencias mundiales, generalmente los residuos, en este caso de la bomba atómica, la radiactividad, prácticamente sigue latente, ¿sí? En ese territorio, ¿no? Entonces, miren, si hablamos de 1945 al 2024, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto me dijo, profe? De 1945 al 2024. 45, 45. Esas matemáticas. 80 años, profe. 60 años, licenciado. 79. 79 años, 79. 19. Dios mío, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 79 años. 79 años. 79 años. 79. Si nosotros Sin en la actualidad, calculadora, ¿no? sin Buscamos en calculadora. el internet videos, películas, la serie acerca de las ciudades más afectadas de la bomba atómica, generalmente la radiación sigue. También hemos escuchado la falla o el error técnico que tuvo lo que es una empresa nuclear, en este caso de la Unión Soviética, conocida como Chernobyl. Hemos escuchado tal vez acerca de esa planta nuclear. Sí. Sí. Excelente, muy bien. Esas plantas nucleares prácticamente tuvieron un error muy fuerte y eventualmente tuvo que ser cerrada las cercanías de ese territorio, ¿no? Hablando directamente del control de la Unión Soviética que tenía aquellos años y eventualmente pues la radiación, a pesar de que fue un error de las máquinas, por decirlo así, en la creación de estas plantas nucleares, eventualmente sigue latente hasta el día de hoy. Entonces, son condiciones sumamente extremas y llegado al caso de que existiera una tercera guerra mundial, la mayoría de los países ya pues cuentan con una de ellas, ¿no? Inclusive se habla de bombas de hidrógeno, bombas, en este caso, bombas biológicas, ¿no? Que afectan directamente a la piel, al cuerpo del ser humano. Entonces, imaginen, si América del Sur sueltan una bomba nuclear, ¿será que desaparece todo o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí desaparecen. Sí, terminamos todo. desaparecemos. Al menos un 80%. Es decir, prácticamente, y a pesar del lanzamiento de la bomba, ¿no? Que la mayoría del territorio, por no decirlo todo, quedaría directamente destruido, la radiación sería muy fuerte en este caso para que creciera algo de vida. Entonces, eso prácticamente es uno de los objetivos que tiene la ONU en general, ¿no? Evitar la Tercera Guerra Mundial, ya que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda, la Sociedad de Naciones
no logró evitarla, ¿no? Y fruto de ello, prácticamente después de los años de 1945, se da la creación de la ONU, obviamente pues con sus países, inicialmente tenía pues 51 países, después con el pasar del tiempo también fueron anexando más territorios, ¿no? Y hoy en día es la organización más grande que tiene el planeta, en donde todos los países participan en tomar decisiones, directamente tratan problemas sociales, tratan posturas económicas, tratan directamente pobreza, lo que es la salud, lo que es la medicina y sobre todo el tratar de mejorar las condiciones de vida de toda la población mundial, ¿no? Miren, por ejemplo, acá ese es el eslogan que tiene las Naciones Unidas y que obviamente está presente en todos los países, o por no decir la mayoría de los países en el mundo. Ahora vamos a determinar cuáles son sus características. Me ayuda, por favor, la señorita Gladys Omaira, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Organización de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, o Naciones Unidas, NU. Fundación. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas. Sede, aunque formalmente la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, Estados Unidos, el territorio que ocupa es considerado territorio internacional. La sede europea y segunda sede mundial de la ONU se encuentra en Guinea, Suiza. Secretario General Ban Ki-moon, Estados miembros. En actualidad, la ONU tiene 193 miembros, todos los estados soberanos reconocidos internacionalmente. Además, la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina poseen el estatus de estados observador de las Naciones Unidas. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de las Naciones Unidas, ¿no? Prácticamente tenemos algunas siglas que logran identificarlo, por ejemplo, la ONU o las NN.U. ¿no? Que de igual manera se le conoce como las Naciones Unidas, ¿no? Que fue creada el 24 de octubre de 1945. ¿Qué pasó en los años de 1945? Segunda Guerra Mundial. Excelente, muy bien. A raíz que se finalizó directamente la Segunda Guerra Mundial, sí, en septiembre, prácticamente al mes siguiente se da la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Que inicialmente estaban con 51 países y creando lo que es la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y en ese momento estaban ubicadas directamente en California. ¿En qué país queda California? En Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos, excelente, ¿no? Entonces, miren, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, del exterminio del ejército nazi, a la persecución, en este caso, que tuvo Adolf Hitler, y obviamente, pues, a su muerte, al suicidio, que algunos establecen que tal vez no murió, sino que escapó. En este caso, pues, lograron determinar tanto la derrota de Alemania como, obviamente, la participación y la unión de todos estos países que fueron afectados en general, ¿no? Aquí, inicialmente, se establece que en California fue el sitio de las primeras reuniones que tuvo la ONU, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que en la actualidad la sede se encuentra en Nueva York. También en este caso se ocupa directamente en Ginebra, en Suiza, y la mayoría de los departamentos de las Naciones Unidas se encuentran en los países de su organización, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿aquí en el Ecuador tenemos algún departamento de las Naciones Unidas? Teníamos anteriormente, pero ahora ya está todo obsoleto, lleno de delincuencia. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, el departamento, en este caso de las Naciones Unidas,
prácticamente lo tienen la mayoría de sus participantes, ¿no? Entonces existen departamentos administrativos en el Ecuador, en Colombia, Venezuela, en Argentina, en Brasil, en América Central, en donde prácticamente las Naciones Unidas, con esos departamentos administrativos, en este caso, establecen directamente la unión, ¿sí?, de todos los países en general, ¿no? Ahora también podemos determinar, en este caso, que el secretario general también es decidido directamente por la Asamblea, ¿no? Y por un cierto tiempo también son renovados. Y en este caso podemos determinar que uno de los secretarios más importantes que llegó a tener las Naciones Unidas fue Ban Ki-moon, ¿no? Hoy, en la actualidad, se establece de que existen 193 países miembros, ¿no? Aquí también se reconoce los estados soberanos, se reconoce a la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, de 1945 teníamos 51 países, en la actualidad tenemos más de 193 miembros, ¿no? Es decir, que la mayoría de los países en el mundo prácticamente están en la sede y obviamente tratan problemas sociales, tratan directamente problemas económicos y de una u otra manera todos participan en las asambleas, ¿no? Hoy vamos a determinar los órganos principales que tienen las Naciones Unidas. Órganos como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Asamblea General, ¿me ayuda por favor la señorita Hermelinda? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. La Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrada por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un voto. Las cuestiones más importantes, por ejemplo, relacionadas con la paz y la seguridad o con el ingreso de nuevos miembros, se deciden por mayoría de 2/3 de votos y todas las demás por mayoría simple. El presidente de la Asamblea se elige para cada periodo de sesiones. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. El Consejo de Seguridad es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes con poder de veto: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y 10 no permanentes, elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. El Consejo puede convocar reuniones en cualquier momento cuando surge la necesidad. La presidencia del Consejo rota mensualmente. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente dentro de la Organización de las Naciones Unidas se establecen lo que son formas de gobierno que son impartidos dentro de la mayoría de ellos, ¿no? En el caso directamente de la democracia, ¿no? Por ende, pues, cuando se toma algún tipo de decisión, se reúnen todos los países, se establecen lo que son reuniones urgentes de emergencia. Si recordamos un poquito, en tiempos de pandemia, prácticamente la ONU como tal logró, en este caso, establecer los parámetros de los síntomas. Si bien es cierto, tuvieron muchas fallas directamente para delimitar esta enfermedad. En este caso, tuvieron un periodo, un tiempo en donde lograron encontrar la vacuna y eventualmente, pues, tuvimos que estar esperando, ¿sí?, a que las naciones directamente más desarrolladas logren crear las vacunas correspondientes, ¿no? Pero en fin, prácticamente aquí cada uno de los países tiene la participación directa mediante el voto, ¿no? Aquí también podemos elegir lo que es el presidente de la Asamblea, que dentro, en este caso, de todos los países en general, eligen a un representante que tiene un tiempo de duración de 4 años en adelante y eventualmente van cambiando representantes, ¿no? Obviamente, pues, para que la participación sea directa con todos los países y que todos tengan la capacidad directamente de representarnos,
¿no? Ahora, también dentro de los organismos más importantes de las Naciones Unidas tenemos el Consejo de Seguridad, ¿no? Que es el departamento en donde se establecen los parámetros de paz, de seguridad internacional, y están compuestos por 15 miembros, ¿no? 5 miembros permanentes, es decir, los países que obviamente siempre van a estar ahí y que tienen más peso en el voto, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si existe algún ataque a algún país y de los 15 representantes del Consejo de Seguridad, ¿no? 10 están a favor, por darles un ejemplo, ¿no? De que Ecuador prácticamente entre en guerra, qué sé yo, con Bolivia, ¿no? Todos están de acuerdo, excelente. Sin embargo, si los 5 países permanentes dicen que no dan paso, que no hay enfrentamiento, no hay necesidad, y vetan directamente este conflicto, por ende, no se debe realizar, ¿sí? Entonces, los países permanentes generalmente son los países más desarrollados y eventualmente son los que más peso tienen en el tema de las elecciones o los votos frente a cualquier problema social, cultural, político, económico, ¿no? Y que obviamente son los encargados de tomar las mejores decisiones, directamente hablando de China, de Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y esos son los 5 países que obviamente nunca se pueden cambiar y siempre van a estar ahí, ¿no? Y los 10 que mencionamos no permanentes son aquellos países, en este caso, que pueden directamente salir y pueden ingresar otros países directamente para el Consejo de Seguridad, ¿no? Aquí directamente podemos establecer cuándo surge la necesidad de que algún país quiera enfrentarse a otro país y eventualmente este consejo aparece con la finalidad de evitar el conflicto, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, al día de hoy esos parámetros no se han cumplido, existen enfrentamientos, existen guerras y eventualmente las Naciones Unidas todavía no se ha hecho presente en establecer convenios, diálogos, con la finalidad, sí, de que no existan enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos establecer, sí, que la mayoría de estas reuniones están con la presencia de todos sus miembros, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, son las primeras reuniones que tuvo la ONU, ¿sí? Dentro de su creación. Sí, aquí también se logró determinar, en este caso, que el territorio de Alemania se lograra dividir con el muro de Berlín. ¿Hemos escuchado el muro de Berlín, tal vez? Sí. Y en Estados Unidos. ¿Qué dice? ¿Será? En Estados Unidos, el muro de Berlín. ¿Dónde No. queda Berlín? En Alemania. En Alemania. Berlín, Alemania. Germany. Excelente, muy bien, en Alemania, ¿no? Y ahí directamente la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotar a Alemania, prácticamente dieron el veto de dividir estos territorios, ¿no? Pero en fin, obviamente con la finalidad de controlar para que obviamente no se diera el aparecimiento del Tercer Reich que se le conoce, ¿no? O el tercer hijo del mal, que generalmente, según la visión de algunos historiadores, sería pues el encargado de llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, vamos a determinar otros órganos importantes dentro de las Naciones Unidas. El Consejo de Administración Fiduciaria. Me ayuda, por favor, el señor Efraín Soria. Buenos días, profe. Muy buenos días, Organismo por favor. principales. El Consejo de Administración Fiduciaria. El órgano que fue creado para supervisar la administración de los territorios en fideicomiso, puesto bajo el régimen de la administración fiduciaria, con el fin de promover el adelanto de los habitantes en el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia de estos territorios, al cumplir con sus objetivos, tal punto que dichos territorios alcanzaron el gobierno propio o la independencia en el 1994. El Consejo suspendió
sus actividades y modificó su reglamento para celebrar reuniones cuando sea necesario. Está constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Excelente, Listo, muy profe. bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente, ¿no? Este Consejo de Administración prácticamente trata de cuidar lo que es el desarrollo económico de un gobierno en general, ¿no? Nos habla directamente de la administración de territorios, de igual manera nos habla en ese caso de que algunos gobiernos lograron tener su propia independencia, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente este órgano de las Naciones Unidas eventualmente puede dar paso, sí, a la creación de nuevos territorios, de independencias de ciertos lugares, y que obviamente en este caso trata de establecerlo en la política dentro de las asambleas, ¿no? Entonces, digamos, si el territorio del Ecuador si quiere dividir, eventualmente se van a las Naciones Unidas, se toman lo que son decisiones del caso, la ubicación territorial, se toma el veto conjunto y eventualmente podemos determinar si se da paso o no, ¿no? Aquí también podemos establecer de que participan los 5 miembros, en este caso del Consejo de Seguridad, ¿sí? Que es China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, ¿no? Son los encargados, ¿sí?, de establecer el paso o no directamente para la ubicación de territorios y eventualmente las independencias. Ahora, nos vamos a los objetivos principales de la ONU. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Objetivos principales de la ONU. De acuerdo con el sitio web de la ONU, entre los principales objetivos de la organización se encuentran los siguientes: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertad de los demás. Servir del centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, nos vamos a los objetivos, ¿no? Dentro de los parámetros fundamentales que tiene la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional, ¿no? Es decir, eventualmente que no existan conflictos, peleas territoriales o peor aún, directamente evitar que exista la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo, también nos habla de la seguridad internacional, ¿no? Es decir, que prácticamente la ONU puede intervenir en la mayoría de sus países miembros cuando existan lo que son actos de corrupción o generalmente posturas o ataques directamente de lesa humanidad, es decir, de los genocidios, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, un presidente de tal país ordenó directamente la masacre de la población de tal sitio, de tal lugar, ¿sí? Y obviamente dentro de su país prácticamente no va a tener un castigo correspondiente y obviamente aquí sí puede intervenir la ONU, ¿no? Y llega directamente con su ejército, llega directamente con el apoyo de los países permanentes y eventualmente tratan de tener las normas de castigo a aquellos representantes que dieron paso a estos castigos, ¿no? Hoy en día, prácticamente la ONU no ha participado en acuerdos de paz, ¿sí? Como ustedes saben, todavía existían lo que son enfrentamientos entre Ucrania, Rusia, en Palestina,
Y obviamente la ONU como tal, como el organismo supremo del mundo, tendría que directamente participar, ¿no? Evitar estos conflictos mediante el diálogo, mediante posturas, mediante reuniones, en donde eviten estos enfrentamientos, ¿no? Y la seguridad internacional, obviamente, ni que en este caso ningún país viole la soberanía de otro país, de que no existan actos de corrupción, de que la población en todo el planeta logre directamente seguir avanzando, ¿no? Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, ¿sí? Eso es un objetivo bastante viable, por decirlo así, en donde todos podamos tener una armonía con todos los países en general, ¿no? Y así, de una u otra manera, evitar cualquier tipo de conflictos. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros, ¿con qué países hemos tenido conflicto a lo largo de nuestra historia? Con el vecino país del Con Perú. Colombia. Y últimamente Ya, con muy México. bien. Con Colombia. Con Perú, con Colombia, excelente. ¿Con quién más? Y con México. Ya puede ser, muy bien. Excelente, ¿no? Prácticamente son países que de cierta manera nosotros a lo largo de nuestra historia hemos tenido pues una serie de conflictos, ¿no? Sin embargo, con diálogos, con participación directa de nuestros representantes, siempre se han llegado a tener acuerdos, ¿no? Evitando de una u otra manera conflictos y mantener siempre nuestras relaciones con otras naciones de la mejor manera, ¿no? Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres. Ahora, ¿la pobreza se ha eliminado en todo el planeta? No. 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 No, Excelente. ¿La ONU ha hecho algo por los pobres? No. 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 Excelente, muy bien. Entonces, si bien es cierto acá, prácticamente la ONU no encuentra una solución, sí, para solventar este problema social, ¿no? Aquí también otro de los factores habla directamente del hambre, ¿sí? ¿El hambre se ha erradicado en la mayoría de la población del mundo? No. No, dicen. No, todavía, excelente. Las enfermedades, si bien es cierto, podemos establecer de que con el pasar del tiempo las enfermedades también se han ido evolucionando con el pasar del tiempo y todavía existen enfermedades incurables que la ONU de una u otra manera todavía pues no ha permitido establecer lo que son las vacunas, ¿no? Algunos periodistas establecen de que la ONU cuenta con todas las vacunas para todas las enfermedades en el mundo, sin embargo, prácticamente no las comparten porque dañarían las empresas farmacéuticas de la mayoría de los países permanentes, ¿no? Entonces, son facciones que de una u otra manera no han permitido, pues, erradicar las enfermedades en su totalidad, ¿no? Y finalmente, otro de los problemas que tenemos en el mundo es el analfabetismo, ¿sí? Ahora, el día de hoy, en la actualidad, ¿sabemos todos leer y escribir correctamente? No. No, especialmente las No, personas del campo, profe. ¿no? No, dicen. Excelente, muy bien. Especialmente las personas que viven en el campo, todavía tenemos este problema, ¿no? Otro de los problemas que también se deben buscar es acerca de la discriminación, ¿sí? ¿Tenemos discriminación? ¿Existe el racismo? Sí, dicen. Sí, profe. Sí, Liz. Sí, Excelente. Entonces, lastimosamente son sí. problemas sociales que de una u otra manera nosotros tenemos también que evitarlas y obviamente tratar de que este tipo de situaciones no logren avanzar, ¿no? Si bien es cierto, han sido problemas de la ONU que hasta el día de hoy no ha logrado buscar un camino para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara del racismo, ¿el racismo existe en todo el mundo o no? Sí, Sí, creo, Sí, profe. Excelente. Muy bien, entonces miren, son factores que obviamente no han permitido que de una u otra manera Ya ni las modo, condiciones de nuestra población, ¿sí? Mejoren, ¿no? Y finalmente tener lo que es una participación ya ni en modo. donde la mayoría de los Liz, lo que países en el pasa es que la mundo, compañera nueva anoche ha sacado ahorita las juntas. Ujú. ¿funda de qué? Ese audio, compañerita, micrófono. Tu audio, compañera.
Funda de, excelente, no se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor. Bien, entonces, prácticamente, ¿no? Si bien es cierto, la ONU tiene lo que son objetivos principales, trata directamente de solventar los problemas que tenemos en el mundo, sin embargo, hasta el día de hoy todavía pues no ha logrado erradicar estos problemas sociales, ¿no? Sin embargo, esperemos que en un día prácticamente la ONU pueda establecer parámetros económicos, sociales, culturales, de educación, de medicina, que permitan mejorar las condiciones de vida de toda la población mundial, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y mañana a apoyar a la selección. Esperemos que gane y estaremos